Ahí, Bien. vamos de vuelta. Bueno, les traemos este tema porque, a ver si puedo sacar esto de acá para poder reproducir. Se me paró el cosito del Zoom arriba del botón de reproducir. ¿Les había pasado alguna vez? Correlo, la ventana se puede mover. Lo del Zoom Ahí lo puedes la pude mover. mover. Ahí la pude mover. Está. Bueno, entonces, les trajimos este tema de la enfermedad del cierre angular. En primer lugar, por su importancia, porque es el principal grupo de riesgo para la ceguera por glaucoma, como sabemos, de la gran mayoría de pacientes que tienen, la gran mayoría de los pacientes que tienen glaucoma tienen un ángulo abierto, ¿verdad? Y muy poquitos son los que tienen el ángulo cerrado. Pero si nosotros miramos a los ciegos, la mitad de los ciegos por glaucoma son de ángulo cerrado. Entonces quiere decir que aquel que le tocó tener un cierre angular, las chances de llegar a la ceguera es muy alta. Y gran parte de esto es porque no se está haciendo el suficiente esfuerzo para diagnosticar esta enfermedad. ¿Por parte de quién? Por parte de todos nosotros y por parte de quienes practicamos la oftalmología general. Esto no es algo que lo diga yo, es algo que está escrito en artículos científicos donde acá y en cualquier parte del mundo, no es que sea un problema del Uruguay y no es que sea un problema del oftalmólogo uruguayo. No se hacen las gonioscopías, llegan pacientes a consultar por glaucoma y uno mira para atrás y no tiene una gonioscopía hecha. Entonces los ángulos estrechos están subdiagnosticados. Y el tercer punto es que han cambiado el algoritmo de tratamiento para estos pacientes en los últimos años. Entonces no está de más que nosotros nos hagamos una actualización. A ver, ¿por qué no pasa? Bien. Entonces, según teníamos planificado hacer este webinar, íbamos a hacer una introducción de gonioscopía por la doctora Andrea Fernández, después Álvaro nos va a hablar algo de VM, y en el tratamiento íbamos a ver el manejo del láser por ELISA, y yo iba a hacer un redondeo del rol del cristalino en esta enfermedad. Como Andrea está con este tema personal, entonces voy a hacerle yo una introducción a lo clínico. Hablamos de que existe cierre angular cuando existe contacto irido-trabecular. ¿Qué significa esto? Un contacto del iris periférico con la malla trabecular. Este contacto puede ser aposicional, quiere decir que está uno pegado al otro, o sinequial. Sinequial es que ya hay una organicidad en el contacto. Entonces, a los efectos de que nos podamos seguir entendiendo con los diferentes disertantes en lo que es la continuación del webinar, y capaz que no todos lo tenemos claro, ha habido una nueva nomenclatura que no es tan nueva, pero que sí se ha visto ahora en estos últimos años, donde consideramos que es, y que va hablando de distintos grados en lo que sería la organicidad de esta afectación, ¿verdad? Entonces, lo primero, habría un simple contacto entre el iris y el trabéculo, que cuando es mayor de 180 grados, hablamos de que estamos frente a un sospechoso de cierre angular primario. Todo el resto es normal. Cuando este contacto ya se hizo más orgánico, más importante, entonces hablamos del cierre angular primario propiamente dicho, ese sería el PAC. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque o encuentro sinequias, o encuentro que la presión está elevada, o encuentro algún signo de que me hable de que ese contacto es más importante. Por ejemplo, a veces pasa que cuando el iris se pega a la córnea durante un episodio de bloqueo, cuando se despega, quedan restos de iris en la córnea, como si fuera una especie de sello que quedó ahí, que es diferente al pigmento que yo puedo encontrar en un síndrome de dispersión pigmentaria, o es diferente a lo que podría ser una línea de Sanpoblesi. Es realmente, uno ve como si fueran restos de iris pegados en la córnea, ahí a nivel del ángulo, ¿verdad? Pero en este caso todavía tengo el nervio óptico normal y un campo normal. Pero ya más avanzada la enfermedad, entonces ya puedo tener signos, después de una hipertensión ocular más prolongada, de neuropatía óptica, anatómica o funcional, ¿verdad?
y entonces estamos hablando de que estamos frente a un glaucoma por cierre angular primario. Sería, y la sigla sería PACG. ¿Cómo diagnostico entonces el cierre angular? Lo voy a diagnosticar con una gonioscopía. Normalmente en el consultorio muchas veces no tenemos lentes para hacer indentación, que es el que tiene la zona de contacto más pequeña. Muchas veces, y en general en todos lados, lo que tenemos es un lente de Goldman. Vamos a hacerlo con lo que tengamos, pero lo importante es hacerlo. El ideal es contar con un lente que nos permita identar. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber si el contacto es aposicional o sinequial. De la gonioscopía, esto no va a ser una clase de gonioscopía, pero sí vamos a dar los puntos claves para que esté correctamente realizada. Nosotros la tenemos que realizar con una baja luz ambiente, porque si hay luz en la pupila nos va a dar un falso apertura del ángulo. Nosotros queremos saber cómo se comporta ese ángulo cuando el paciente, por ejemplo, está en penumbras mirando televisión, ¿verdad? Que es cuando tiene más riesgo de tener un bloqueo. Y en esas mismas condiciones lo tenemos que examinar, porque nosotros lo que queremos justamente es determinar qué riesgo tiene. Entonces vamos a bajar la luz ambiente, lo vamos a hacer mirar en posición primaria. Es típico que pregunta del residente que, o sea, una pregunta típica. Yo veo que el ángulo está cerrado, pero lo hago mirar hacia el espejo y ahí sí veo todas las estructuras o ahí sí veo el trabéculo. No, es mirando adelante cómo se gradúa el ángulo. Y lo que hacemos para que el propio haz de la luz de hendidura no nos contraiga la pupila y nos falsee la apertura del ángulo, le hacemos como si fuera un efecto Tyndall, achicamos la altura del haz y el brillo de modo que no nos pase por la pupila. Y ahí nosotros, buscando la cuña, como ya sabemos, ¿verdad? A partir de ahí sabemos dónde está la línea de Schwalbe y empezamos a graduar las estructuras del ángulo, y si nosotros no vemos ninguna estructura, decimos que hay un contacto irido trabecular y tenemos que ver la extensión en horas. Cuando es más de 180, entonces es un cierre significativo. Entonces, la gonioscopía ya sabemos, se la tenemos que hacer a todos, pero ¿a quién no le debe faltar? Además de a todo paciente con glaucoma, ¿no? Aquel que tiene un riesgo de cierre angular, como serían los hipermétropes. ¿Por qué? Porque tienen cámaras estrechas, ejes axiales cortos, menor curvatura corneal. Aquellos pacientes después de cierta edad, porque tienen más tendencia a tener cristalino grueso, mayores de 60 años. O un paciente que me consulta por síntomas de oclusión intermitente, halos, visión borrosa, dolor. Y pacientes que tienen que usar medicaciones que pueden inducir midriasis, como pueden ser fármacos adrenérgicos o anticolinérgicos. Y como también forma parte de este repaso, para poder seguir la presentación, un repaso de qué es lo que provocaban los contactos irido-trabecular, que puede ser un bloqueo pupilar en el 75% de los casos, y sin bloqueo pupilar teníamos la contribución o del cuerpo ciliar, en el caso del iris plató, o la contribución del cristalino. Puede ser un cristalino grande, ¿verdad? Grueso, o con un volt muy pronunciado. ¿Se acuerdan que el volt era una línea que une los dos espolones, lo ven ahí la línea de ambos espolones, y la cara anterior del cristalino? Entonces, el ancho, digamos, entre la cara anterior del cristalino y la línea que une ambos espolones, eso habla del volt, y vendría a ser cuánto del cristalino está para adelante del ángulo. Y nos habla de la fuerza con que ese cristalino está empujando hacia adelante y cerrando el ángulo. Y bueno, hasta acá sería yo. Ahora sigue Álvaro. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Yo tenía unas fotos para mostrar, pero ya lo dijiste todo, lo de gonio, o sea que capaz que no vale la pena. Tenés que dejar de Con compartir Álvaro. pantalla, Rosario.
Rosario, me pedían después, al final, en todo caso, igual la clase va a quedar grabada, para que nombraras de nuevo las medicaciones. Bueno, comenzamos. Como ven, la clasificación que tengo es exactamente la misma que Rosario. Hay algunas diferencias, no sé dónde la sacaste bien, Rosario. Esta la saqué del consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma, donde pone la misma clasificación que vos. La única diferencia es que en vez de tomar 180 grados, ¿estaba Rosario o no? No, estaba diciendo que saqué la misma clasificación que vos, esta sacada del consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma, y la única diferencia es que en vez de tomar 180 grados de circunferencia del ángulo, toma 270 grados. Pero eso mismo, sospecha... Esa es la clasificación original. La clasificación original hablaba de 3 cuadrantes y después lo empezaron a tomar como 2. Por eso que en algunos lados están 3 cuadrantes y otros son 2. Pero ya actualmente se toman 2. Rosario está silenciada, no se te escucha. Ahí ya me habilité de vuelta. Lo importante de las tres formas... Me tocaron el timbre, ¿viste? Esas cosas que tiene esto de lo de estar en casa. Lo que tiene de común los 3 ítems de la clasificación de sospecha, ángulo cerrado o glaucoma primario de ángulo cerrado, como viste, es que los 3 toman como elemento fundamental el contacto irido-trabecular. Más importante de cuán abierto o cuánto está o cuánto no está, si hay contacto entre el iris y la córnea o no. ¿Qué tenemos que ver entonces cuando queremos evaluar la posibilidad de ángulo estrecho? Si el iris toca la malla trabecular o no, si lo toca, si el contacto es reversible o no, como dijiste, y si no es reversible, cuál es la extensión en la altura y circunferencia de las sinequias. Si hay pocas sinequias, puede que no repercuta en forma significativa en la presión o en la marcha hacia el glaucoma de ángulo estrecho. Si hay muchas, 180 grados, un poco menos tal vez, pueda tener relación, significación. Si no queremos ver mucha letra, a veces los algoritmos son buenos, si hay contacto irido-trabecular o no hay. Eso es lo más importante, si hay o si no hay. Si no hay, evaluar si hay evidencia de contacto previo para ver si hubo algún antecedente de bloqueo angular, y si hay contacto irido-trabecular, evaluar si es reversible o no. Si es reversible y si hay bloqueo pupilar, se trata con iridotomía. Si no, hay que evaluar la extensión y la altura de las sinequias como para tomar otra conducta, ya no se soluciona tan fácil como el láser. ¿Cómo vemos esto? Con la gonioscopía. Indispensable en el manejo de todas las formas de glaucoma, ya lo hablamos, permite, lo más importante, una evaluación dinámica del ángulo, permite evaluar pigmentación, sobre todas estas cosas, pseudofoliación, goniodigenesias y neovascularización, porque son estos 4 elementos cosas que no vemos absolutamente en ningún tipo de evaluación del ángulo por imagen o por tecnología. Ni la UCT ni la UVM permite evaluar si hay elementos importantes como la pigmentación, la pseudofoliación, las goniodigenesias o la neovascularización. Es una técnica económica, sencilla, básica, pero como dijo Rosario, no la hacemos. La realidad es que no la hacemos. Si la hiciéramos, saber que hay que hacerla con poca luz, porque la luz modifica el ángulo, se comienza con hendidura fina. Acá está, usar magnificación, habló muy bien Rosario de todo esto. Saber que es indispensable en el diagnóstico y manejo de todas las formas de glaucoma, y lo más importante es determinar si está el contacto irido-trabecular y si hay aposición o no transitoria o permanente por sinequias. Nosotros usamos de preferencia este gonioscopio de 4 espejos. De Posner, tiene varios nombres, es el más práctico. Tal vez no hacemos la gonioscopía en el consultorio o donde sea, en la mutualista, por poco tiempo, porque el ojo le queda con gonioscópica, porque después no podemos hacer otras cosas.
Pero esto facilita y facilita mucho, es un lente que no requiere solución gonioscópica, basta poner algunas gotitas de suero o la gotita de anestesia, se coloca sobre la córnea, permite una gonioscopía dinámica. La gran ventaja es que la base es mucho más chica que el lente de 3 espejos, que ocupa un área significativa de la córnea, en cambio el otro, el de 4 espejos, el de Posner o el de 6, toca una parte más central y por lo tanto permite apretar mejor el ojo, intentarlo y así hacer la conio por indentación, que no se puede hacer con las otras formas de lentes de diámetro mayor. Esto es lo que mostró Rosario recién. Por lo tanto, algunos de los inconvenientes que puede tener la conioscopía, no quiere decir que no se puede hacer, es que requiere contacto con el globo ocular, requiere el uso de luz y eso modifica la apertura del ángulo. Es una técnica subjetiva no reproducible. Si la queremos reproducir, dejar en la historia y evaluar cómo cambia frente al láser o algo, es difícil hacerlo. No permite evaluar estructuras detrás del iris, es difícil de documentar y no permite estudios cuantitativos. Por gonioscopía, por lámpara de hendidura o por cualquier otra forma, hay que evaluar siempre cuáles son los factores de riesgo de cierre angular. Más allá de la apertura del ángulo, si hay contacto iliatroauricular o si es un ángulo abierto o cerrado, podemos sospechar que hay factores de riesgo cuando el espesor basal del iris es grueso, si el tamaño del cuerpo ciliar es grande, si hay posición, cómo está la posición de los procesos ciliares, si están en posición normal o están con una disversión anterior, si hay angulación en el iris periférico y cómo se inserta el iris periférico. Y si no queremos hacer o no podemos hacer gonioscopía, pero tenemos que evaluar el ángulo, hay muchas formas tecnológicas para hacerlo. Nos vamos a referir fundamentalmente a la UVM. Están las diferentes formas de OCT, se habló en otros webinars del Pentacam, de las formas más modernas de OCT, y ahora últimamente de gonioscopios automatizados, como el que tiene NIDEC, que no tenemos todavía experiencia en ellos. Vamos a hacer muy brevemente qué diferencias hay entre ellas, o sea, la evaluación del ángulo por imagen, como se llama. El OCT segmento anterior nos permite y nos da mejoras en la resolución de la imagen, permite un análisis cuantitativo, aunque esto no es significativo, permite un seguimiento documentado del ángulo, podemos obtener una rápida adquisición de la imagen, a diferencia del UVM, que es un poco más laborioso. Es un método sin contacto, confortable para el paciente y realmente muy fácil de hacer. Y puede evaluar un estado dinámico en tiempo real del ángulo. Las ventajas es que se puede hacer, en oscuridad uno puede apagar totalmente la luz y evaluar realmente qué pasa en ese ángulo. Recordar que cuando hay oscuridad, la pupila se dilata, el ángulo se achica y a veces hasta puede ser un test de provocación para evaluar si ese ángulo estrecho puede ser de riesgo. Lo podemos hacer en otros casos que ni la gonioscopía ni la UVM la podemos hacer, como la presencia de ojos infectados, traumas abiertos, si es un postquirúrgico reciente, permite evaluar morfología de la ampolla, en fin, otras cosas. Pero tiene limitaciones. El OCT emite un haz de luz, no permite, por lo tanto, evaluar estructuras por detrás del iris, que obviamente no es transparente. No puede evaluar, como dijimos al principio, si hay neovascularización, pseudofoliación, goniodigenesis o pigmentación, fundamental en toda gonioscopía. La referencia anatómica cuando vamos a hacer el estudio por imagen del ángulo siempre es el espolón escleral, que es la saliencia prominente en la cara más interna, en el extremo más anterior de la esclera. Este es un diagrama donde se ven los 3 picos, que el primero es el que corresponde al limbo esclerocorneal, el segundo es un septum escleral, entre ellos dos se inserta la córnea, después está un tercero donde está el espolón escleral saliente, entre el septum escleral y el espolón escleral está el trabeculado, que es lo que vemos acá. La imagen por magnificación del OCT es buenísima, como no lo da ninguna otra forma de imagen hasta ahora, incluso superior a la de la UVM, pero tiene sus limitaciones. Acá está el septum escleral y acá está el trabeculado, en la presencia de un ángulo abajo vemos lo mismo, este es un ángulo abierto. Ven ustedes en este sector, que es donde está el trabeculado, cómo el iris periférico se adosa al trabeculado. Este es otro corte que muestra lo mismo.
Acá está donde termina lo que es la línea de Joule, donde termina la SMET, el espolón escleral, el trabeculado, y acá se ve el SLEM, como se ve en este corte. Eso depende de tener una buena captura simplemente. Acá está el trabeculado, el ángulo abierto. Estos son otras formas, ángulo abierto y ángulo estrecho. Vean ustedes lo que decía Rosario al principio nosotros, lo que es el contacto iridio-trabecular. Acá se identifica perfectamente lo que es el trabeculado y lo que es el contacto entre iris y trabéculo, entre el iris periférico y el trabeculado. Este es un caso, este es el otro caso. Esto es lo más importante. Decíamos que permitía hacer estudios dinámicos del ángulo de la OCT. Se decía que no, pero si nosotros grabamos la pantalla, lo que estamos viendo, se puede hacer un estudio dinámico real de luz en oscuridad. Este ojo está con la pupila grande, estamos en oscuridad, vean cómo hay contacto irido-trabecular. Si nosotros lo ponemos en movimiento, prendemos la luz, vean cómo se modifica el ángulo según cómo se modifica la pupila. Acá la pupila está grande. Ahí la pupila se achicó porque pusimos luz y miren cómo el ángulo se abrió. Cuando la pupila se vuelve a dilatar, cómo hay contacto aquí, entre el iris y el trabéculo. Acá está fotografiado, contacto irido-trabecular, en luz y en oscuridad. ¿Qué diferencias ofrece la UVM con respecto a la OCT? La UVM permite un abordaje por ultrasonido del ángulo, ya no por luz, permite ver estructuras posteriores al iris, permite por lo tanto la evaluación del cuerpo ciliar, la evaluación dinámica del complejo seno camerular iris y cuerpo, permite hacer un estudio cuantitativo del ángulo, el grosor del iris, el grosor del cristalino, en los casos de glaucoma facomórfico, y la medida de Volt, como decía Rosario. Lo más importante de esto es evaluar sobre todo la presencia o no del contacto irido-trabecular y la posibilidad de hacer test provocativos para evaluarla mejor en situaciones de luz y oscuridad. Todas las indicaciones que vimos atrás se reducen a esta, y en la práctica de UVM, sobre todo, lo que realmente importa es para evaluar si el ángulo estrecho por la sospecha de un iris plató, o si hay los llamados pseudoplató por la presencia de patología en el cuerpo ciliar, aparte de la disversión anterior, como los kits del cuerpo ciliar, los tumores, u otra causa secundaria del ángulo estrecho. ¿Qué limitaciones tiene la UVM? Como tenía también la OCT o la gonio, no visualiza bien la malla trabecular como vimos que se podía hacer con el OCT, puede no evaluar goniodigenesia si no son muy significativas, no evalúa tampoco pigmentación ni neovascularización, y es un método de contacto que requiere cierta colaboración del paciente y por lo tanto elimina todos aquellos casos que impiden hacer algo de contacto como postoperatorios recientes, traumas, infección, etc. Vamos entonces a las principales aplicaciones del UVM, como es la configuración del iris plató, que es cuando el ángulo estrecho está determinado por gonioscopía asociado a un plano del iris aplanado y con profundidad de la cámara anterior normal. Es debido a procesos ciliares grandes o insertados anteriormente y rotados hacia adelante, que es lo que lleva la raíz del iris hacia adelante para bloquear el iris. En definitiva, es una forma de ángulo estrecho que no tiene bloqueo pupilar. Y como no hay bloqueo pupilar, no le hace nada la iridotomía periférica. El síndrome de iris plató es un desarrollo del ángulo cerrado con un ojo con configuración plató presente con iridotomía permeable, que a su vez puede ser completo o incompleto. Esto es el resumen y la imagen de lo que es el iris plató. Ustedes vean que son un perfil del iris plano, la profundidad de la cámara anterior es normal, el cuerpo ciliar y los procesos ciliares están hacia adelante, lo que hace que se borre, tanto aquí como aquí, lo que se llama el surco ciliar. Y las características más importantes es que la cámara es profunda, el perfil del iris es plano, el iris periférico tiene una angulación brusca, el cuerpo ciliar está anteriorizado y el surco ciliar está borroso. Esto es lo esencial para determinar un iris plató. ¿Podemos hacerlo sin UVM? Sí, se puede hacer. Esto es lo mismo, un poco más grande. Acá está anteriorizado el cuerpo ciliar, el perfil del iris es plano. Vean ustedes la angulación brusca del iris periférico y la presencia del contacto irido-trabecular en esa zona.
Uno puede sospechar si hay o no hay contacto irido-trabecular o la presencia de un iris plató con la lámpara hendidura. Y lo importante en este, como vimos, es el perfil del iris y el grosor del iris. Este es un perfil del iris plano, donde la cámara es profunda. Este es un perfil del iris con curvatura anterior, que tiene un ángulo estrecho, y este es otro perfil de iris con una curvatura posterior, como se observa en los glaucomas pigmentarios, con un contacto entre el iris y la cápsula anterior del cristalino más marcada, que sería lo que provoca la dispersión del pigmento, que provoca toda la cascada de daños en el glaucoma pigmentario. Vean ustedes la diferencia del lente, del cristalino, esto es lo que hablaba Rosario, puesta una línea que une ambos espolones esclerales y después otra línea vertical. Hay un volt de cámara anterior y otro volt cristaliniano. El de la cámara anterior es el que mide la diferencia entre la línea entre ambos espolones esclerales y el endotelio corneal. Cuando hay más de la mitad o 2/3 partes de espacio entre esta línea, entre ambos espolones y el endotelio, el riesgo de cierre angular y provocar un glaucoma agudo es grande, y habla sobre todo del origen cristaliniano del ángulo estrecho. Esta es otra forma de ver el síndrome de iris plató con OCT. Ustedes ven que aunque el OCT no permite ver acá atrás cómo está el cuerpo ciliar, porque es la limitación de la técnica, cómo la angulación brusca bloquea la entrada de acuoso hacia el SLEM y hacia el trabeculado. La misma imagen, estos son casos similares, vean ustedes acá, un iris plano con un contacto irido-trabecular por una disposición plató. Esta es otra. Cuando uno ve varias nos empezamos a familiarizar con la presentación de imagen del iris plató. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Los llamados pseudoplató, cuando existen cuerpos ciliares grandes o muy anteriores, cuando hay quistes o tumores del iris o del epitelio del cuerpo ciliar, sinequias periféricas extensas, o cuando la vemos, por ejemplo, en iridotomías no perforantes. Estos son ejemplos de quistes de cuerpo ciliar. Cuando son muy grandes, elevan la periferia del iris y bloquean el ángulo. Pueden ser grandes, finos, pared gruesa, estar en algunos sectores de los 360 grados y puede cambiar. Estos son elementos que vimos con el OCT dinámico, también se puede ver con el VM en luz o en oscuridad, cómo se achica la pupila con la luz y cómo abre el ángulo, en oscuridad cómo la pupila se agranda y bloquea el ángulo. Esto es algo parecido, hay que ver, esto no me permite magnificarlo, cómo vean ustedes la apertura pupilar, esto es en el VM, cómo la pupila está chica y permite abrir, por más que sea poco, el ángulo, cómo con la pupila grande, en oscuridad, cómo se arrolla y bloquea el ángulo. Por lo tanto, tener en cuenta los mecanismos, que puede ser un ángulo cerrado primario con bloqueo pupilar, tal vez sea el más común que vemos. Otro es un ángulo primario cerrado con iris plató, donde no hay bloqueo pupilar, pero tener en cuenta que también puede ser un proceso combinado, que puede haber un ángulo cerrado con bloqueo pupilar e iris plató. Vamos a ver algunos casos de esos. Como resumen, evaluar siempre la lámpara hendidura y la gonioscopía, y esa es la primera línea de evaluación, la tenemos que hacer siempre. Ahí podemos evaluar si el ángulo es cerrable o cerrado, hacer eventualmente estudios de imagen complementarios para evaluar el ángulo con elementos de alta resolución como es el OCT, o como para evaluar en forma dinámica y por detrás del iris con el VM. La tecnología tiene sus alcances, todo depende del costo y la accesibilidad que contemos para el estudio del ángulo con tecnología, la experiencia que tengamos en el uso de la tecnología y las preferencias que tengamos en usar una u otra. Estos son casos clínicos que queríamos mostrar, sobre todo de casos secundarios. Este es un melanoma de iris. Vean ustedes cómo está levantando la parte periférica, cómo bloquea completamente. Esto es otro melanoma del cuerpo ciliar. Estos son ejemplos de volt diferente. Volt se refiere a bóveda, el abovedamiento que tiene la curvatura anterior del cristalino. Esto es un perfil plano, y ustedes vean la línea que va entre ambos espolones, como
luego trazada la perpendicular hacia el endotelio corneal, como el volt es muy bajo, como se ven los ángulos abiertos, vean lo mismo cómo sube el volt, acá ya empieza a haber riesgo porque la mitad aproximadamente de esta línea está ocupada por la curvatura del cristalino. Esta es otra mucho mayor, esto es un glaucoma facomórfico, vean cómo está, y la diferencia cuando pusimos la línea entre ambos espolones, cuando más de la mitad está ocupando el borde del cristalino con respecto al endotelio. Esto es un mecanismo también combinado, yo creo que vean acá cómo el perfil del iris está muy anteriorizado, cómo el volt es alto, cómo se ve bien acá el cuerpo ciliar y el surco ciliar, como a pesar de todo no hay borramiento que lo diferencia un poco del iris plató, y esto es un mecanismo combinado. Ven ustedes en esta corte, vemos acá un quiste de iris, cómo acá no se aprecia bien el proceso, el surco ciliar, cómo está anteriorizado y cómo es un volt también alto riesgo de bloqueo angular de origen cristaliniano. Bueno, eso es todo. Muy súper completa, Álvaro. Muy buena. Yo creo que el mayor rol, ¿no?, de la UVM, más allá de diagnosticar los quistes ciliares, hoy en día también, donde está cambiando un poco el manejo del paciente con ángulo estrecho, muchas veces tiene un buen soporte médico legal al momento de decidir operar, por ejemplo, el cristalino de ese paciente, ¿no? Tener ese documento del volt y cómo el cristalino está incidiendo en el mecanismo del cierre angular. Tienes razón, eso es válido para todo, como vimos en el webinar de la semana pasada, o sea, lo que tenga el paciente, sea de polo posterior de anterior, la disciplina de documentar, y como vos decís, nunca sabés cuándo puede estar a tu favor, en el caso de eventuales complicaciones, el documento de cómo estaba un ojo por demás complicado, ¿no? Porque ya de por sí son cirugías más riesgosas, ¿no? Riesgosas, claro, con chance de complicaciones. Y bueno, es una forma de documentar, evaluar y explicarle al paciente los riesgos que tiene cada cuadro clínico. Perfecto, bueno, seguimos, Eli, no sé si alguien más no quiere hacer ningún comentario, preguntas. Seguimos, Eli, con lo tuyo. Muy bien. ¿Se ve ahí? Se ve, sí. ¿Sí? ¿Cómo hiciste, Lolo, para señalar así? Moví el pad de la laptop hacia la... Sí, no, pero no nos anda a nosotros. Pero la tuya no es una Mac, capaz que sea eso, Álvaro. Porque no, yo vi una Mac. Estuvimos intentando, pero no sabemos. Bueno. Bueno, siguiendo el tema de hoy, vamos a empezar con el tratamiento. En primer lugar, el tratamiento láser para la enfermedad por cierre angular. Como ya dijo Rosario, es una forma bastante más destructiva que el glaucoma de ángulo abierto. La mayoría de los ciegos por glaucoma en el mundo son por glaucoma de ángulo cerrado, ¿ok? Hay series que mencionan que la ceguera por ángulo cerrado en un ojo puede llegar al 75% versus alrededor del 30% en un glaucoma de ángulo abierto. Entonces, las formas, contrariamente a lo que uno piensa, las formas más agresivas son las formas asintomáticas. Esas son las formas más traicioneras, porque el bloqueo agudo en realidad pocas veces se lleva a la visión total del paciente, porque en general el paciente busca ayuda y tratado correctamente puede llegar a conservar la visión de un 20-20 hasta en un 75% de los casos según Drans. Eso sería en un mundo ideal, pero la mayoría de los ciegos por ángulo cerrado son las formas crónicas silenciosas de la enfermedad. Y la iridotomía y la iridoplastia son útiles en las etapas tempranas de la enfermedad. El rol potencial de la extracción del cristalino después lo va a manejar Rosario. Entonces, lo que ha cambiado en este último tiempo, que no hace tan poco, porque la clasificación de Foster que mencionaron es del año 2002, lo que ha cambiado es la forma de entender la enfermedad por cierre angular. Esto es un continuo, es una enfermedad cuya última etapa es el glaucoma de ángulo cerrado, pero el paciente previamente pasó por un montón de etapas en las que se tendría que haber intervenido y las que por H o por B no se hizo y llevó a la última etapa del glaucoma de ángulo cerrado. Pero el paciente presenta un desorden anatómico y funcional que va a llevar a la obstrucción de la malla trabecular. Esa obstrucción de la malla trabecular es al principio aposicional.
Si nosotros lo dejamos, se va a convertir en un cierre sinequial. Eso es cuestión de tiempo nada más. Y ahí ya tendríamos que empezar a hacer ciertas intervenciones dependiendo en qué etapa de la enfermedad está el paciente. Eso va a llevar una suba de la presión intraocular y posteriormente a la última etapa de la enfermedad, que es el glaucoma de ángulo cerrado. Esto ya lo explicaron previamente, no lo voy a tocar de nuevo, pero para que se entienda, la clasificación de Foster surgió como una necesidad de unificar criterios en los estudios poblacionales. Entonces, aquella clasificación de cierre subagudo, intermitente, ya no existe, hace años que no existe. Lo que se habla es de la primera etapa, que es la sospecha de cierre angular, que como dijo el doctor Abelenda, la clasificación original eran 3 cuadrantes, pero actualmente se acepta un cierre de 2 cuadrantes, ya se habla que está cerrado, sin nada más, ¿ok? El sospechoso de cierre angular primario puede pasar a un cierre angular primario, es decir, ya voy a empezar a tener evidencia de que el ángulo se está cerrando, ¿ok? Y en esta etapa de cierre angular primario es donde entra el cierre angular agudo, el mal llamado glaucoma agudo. Y si yo dejo que esto a lo largo siga progresando, ya voy a tener daño en el nervio óptico, en el campo visual, llegando a la última etapa de la enfermedad de glaucoma de ángulo cerrado. Lo que ha cambiado es la forma de entenderlo. Esto es una progresión, ¿ok? Ya estamos llegando tarde a la última etapa si llegamos al glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, clásicamente se menciona el bloqueo pupilar como el mecanismo más frecuente de cierre angular y a la iridotomía láser periférica como su tratamiento. Y acá surge la discusión de si hacer la iridotomía a todos los pacientes con ángulo cerrado o no. Esto es una clasificación del ICE-GIO, que lo que nos dice es que de los pacientes normales, a 6 años, más o menos un 20% van a progresar a sospechosos de cierre angular. De los pacientes que ya tienen cierre angular, a 5 años también un 20% van a progresar a un cierre angular primario. Y a 5 años, un 30% de los que tienen cierre angular primario progresan a glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, lo que ellos dicen es que si la probabilidad de un sospechoso de cierre angular de progresar a cierre angular primario es la misma que la de un individuo normal a una sospecha de cierre angular primario, no valdría la pena hacerle a todo el mundo, porque estaríamos malgastando un montón de recursos y exponiendo pacientes a los efectos secundarios de una iridotomía. Entonces, ellos recomiendan sobre todo Ravi Thomas de Australia, a quién hacerle, estamos hablando siempre de sospechosos de cierre angular, ¿no? Sospechosos de cierre angular primario, aquellos pacientes que tomen o que reciban algún tipo de medicación capaz de precipitar un cierre angular agudo, ¿ok? Pacientes que requieran dilatación frecuente, por ejemplo, pacientes con patologías retinianas, pacientes diabéticos que permanentemente los vamos a estar dilatando y sabemos que nosotros mismos le podemos provocar el cierre. Si el paciente tiene antecedentes familiares de un glaucoma de ángulo cerrado, si el paciente presenta síntomas de que se está cerrando, o si el paciente no lo puede seguir, o si el paciente quiere hacerlo. Esto, por supuesto, estamos hablando si el paciente presenta un cristalino claro. Si el paciente presenta una catarata visualmente significativa, ya ni nos complicamos y nos vamos directamente a la FACO. ¿Okay? ¿Y cuáles son, que esto era una de las preguntas que habían hecho, cuáles son los medicamentos que potencialmente pueden precipitar un cierre angular agudo? Bueno, una cantidad. En los asmáticos, el bromuro, ipratropio, el salbutamol, los anticolinérgicos para el tratamiento de la incontinencia urinaria, y después los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son medicamentos muy frecuentemente utilizados en la población general. El Health Canada revisó los 23 antidepresivos que están disponibles en Canadá para ver cuáles podían potenciar, cuáles eran capaces de provocar un cierre angular agudo en pacientes predispuestos, y vieron que eran todos. ¿Okay? Entonces, paciente con una sospecha de cierre angular primario que toma antidepresivos, que en nuestro medio hay un montón, esos pacientes son candidatos a iridotomía. ¿Y por qué no todos? Bueno, ya vimos que en realidad, en parte es porque la probabilidad de que evolucionen a un cierre angular primario es la misma que de un paciente sano a una sospecha. Ahora, si el paciente ya tiene un cierre angular primario, ahí la cosa ya es distinta, porque la probabilidad de que evolucione a una enfermedad que potencialmente lo pueda dejar ciego es de un 30%. Entonces, ahí sí, ¿okay? Pero del sospechoso a la probabilidad de que desarrolle un cierre angular primario es la misma que de un normal a una sospecha de cierre. Y entonces dirían que además de todo el mal gasto de recursos, la iridotomía puede aumentar transitoriamente la presión, eso se puede prevenir aplicando brimonidina previo al procedimiento, puede lesionar la córnea, sobre todo si la cámara es muy muy estrecha, cuando no tenés espacio para disparar, y el disparo que le hagas la energía va a ir al endotelio corneal inevitablemente porque no hay espacio. Puede producir hipemas, que en general son transitorios y se resuelven solitos. Bueno, inflamación, pérdida visual, y sí puede provocar un glaucoma maligno, por loco que parezca, sí existe, sí se ven,
y son complicaciones bastante serias, sobre todo cuando estamos haciendo una iridotomía que es preventiva, si al paciente le instalamos un glaucoma maligno. ¿Okay? La iridotomía se hace característicamente, generalmente siempre con el lente de Abraham, que es ese lente que yo les puse ahí, que tiene como una lentejita, que es la zona de mayor aumento, por donde nosotros vamos a ver. La potencia Yarawi habla de 5 a 15 millijoules. La verdad que esto es muchísimo, y en nuestro medio rara vez vamos a necesitar más de 3 millijoules. Realmente con 2, 3 y unos pocos disparos, en nuestro medio abren. En poblaciones indígenas, poblaciones de raza negra, con iris más gruesos, realmente se necesita más energía y a veces estar 2, 3 sesiones. Lo que se recomienda es no pasar los 100 millijoules por sesión, por ojo. ¿Ya? Siempre lo vamos a tratar de hacer en hora 10 u hora 2, de tal manera de que quede cubierto por el párpado superior para evitar deslumbramiento, en una cripta, ya que ahí es mucho más finito el iris, entonces es mucho más fácil de perforar, con menos energía, lejos de los pilares vasculares, porque ahí le vamos a dar directamente el vaso sanguíneo y va a sangrar, lo que nos va a impedir ver correctamente. Si sangra, lo que se hace es apretar con el lente y esperar un poquito, y generalmente es autolimitado. A veces se puede ver un pequeño hipema que rara vez complica las cosas. Pero bueno, si puede no sangrar, mejor. Tratamos de poner pilocarpina un rato antes, avisarle al paciente que la pilocarpina en general les da un dolor a la altura de la ceja, que el dolor que el paciente va a sentir es por la gota y no por el procedimiento, porque eso es de lo que increíblemente más frecuentemente se quejan, de la molestia a la altura de la ceja, que es por la pilocarpina. Y tratamos de dar brimonidina un ratito antes, una media hora antes. El tamaño de la iridotomía tiene que ser grande. Cuando ustedes la ven, están muy, digamos, engañados por el aumento del lente. Lo que conviene es, cuando te parece que ya terminaste, sacarlo y revisar, porque a veces la iridotomía muy, muy chiquita no es efectiva y conviene ampliarlo un poquito más. Y a veces puede ser necesario el pretratamiento con argón. Cuando son los iris muy gruesos, se puede pretratar con argón. Acuérdense que el argón no perfora, el argón es nada más para planchar el iris y que sea más fácil con el disparo del YAG posteriormente abrirlo. Este es un ejemplo que les puse acá, ven que ahí sangra, pero cuando sale toda esa especie como de, esperen, lo voy a poner acá para poder señalar, como esa especie de mugre que sale ahí cuando dispara, es ahí cuando realmente fue perforante. Recuerden que la iridotomía, aunque transilumine, no quiere decir que sea una iridotomía, ahí la ven cómo se abrió, y todo ese líquido que sale es el humor acuoso que está pasando. Eso es lo que nos certifica que la iridotomía está permeable. Entonces uno como que tiene que creer en la persona, si no son ustedes quien lo hace, sino en la persona que se la derivaron para hacer, en que realmente quedó perforante, porque el hecho de que transilumine, una transiluminación positiva, no garantiza que la iridotomía esté permeable. Entonces, como les decía, el bloqueo pupilar es la principal causa y la iridotomía periférica es su tratamiento. Pero si nosotros revisamos la literatura, vemos que el cierre angular persistente luego de las iridotomías puede ser tan frecuente como en un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Paciente al que le hice la iridotomía y el ángulo no abrió. Y acá está una de las cosas más difíciles de entender a veces, que es que la iridotomía resuelve el bloqueo pupilar, pero no el bloqueo angular en el 100% de las veces. Es decir, vos podés tener un ángulo que ya no vas a tener el riesgo de bloqueo pupilar, no vas a tener el riesgo de un glaucoma agudo, pero sí podés tener el riesgo de que el paciente evolucione un cierre crónico. ¿Okay? Entonces, soluciona el bloqueo pupilar, pero no siempre el bloqueo angular. ¿Por qué? Por esto, porque muchas veces el cierre es persistente, y ahora voy a explicar por qué. Entonces, más o menos calcúlele que un tercio de los ángulos cerrados no van a abrir con iridotomías. ¿Okay? Entonces, después de hacer la iridotomía, es súper importante volver a valorar al paciente, volver a hacer la gonioscopía para ver si realmente abrió. Y además de eso, más o menos un 20% de los pacientes a 5 años, de los pacientes que sí abrieron, a 5 años más o menos un 20% se van a volver a cerrar. Entonces, la gonioscopía es súper importante de repetirla luego, ya que puede ser que se vuelva a cerrar o puede ser que directamente nunca haya abierto. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque el cierre angular es una combinación de factores anatómicos y funcionales. No es el único mecanismo de cierre. También hay otros factores que, dependiendo de la edad del paciente, las condiciones de luz o oscuridad, el sexo del paciente, van a intervenir. Entonces, buscando un poquito todo eso, es que la literatura, sobre todo los chinos, encontró esta serie de medidas que son muy importantes. Una de las que ya habló el doctor Abelenda, que no voy a estirar demasiado, que es el lens ball, como él ya dijo perfectamente cómo se buscaba, la línea que une los dos espolones. En este artículo consideraron hasta la cara anterior del cristalino. Y lo que vieron es que los pacientes con enfermedad por cierre angular, como está acá abajo, en el recuadro rojo, en los pacientes con enfermedad por cierre angular,
el lens volt era de aproximadamente 900 micras, siendo que los controles normales, el promedio era de 300 micras, lo cual obviamente fue estadísticamente significativo. Entonces, a raíz de este artículo se considera un lens volt mayor o igual a 636 micras como una posición anterior del cristalino. Lo que decía Rosario, lo que sobresale el cristalino en la cámara anterior, o sea, se supone que está anteriorizado. Y otra medida que llamó la atención en este estudio es el índice cristaliniano, que es qué tan gordo es ese cristalino, pero qué tan gordo es ese cristalino para ese ojo. Entonces, esto se calcula con dos medidas que las da la ecografía A, que son el grosor del cristalino dividido la longitud axial por 10, y eso es el índice cristaliniano, que si es por encima de 2.09, se supone que el paciente tiene un índice cristaliniano elevado y el mecanismo de cierre persistente es un índice cristaliniano elevado, es un mecanismo cristaliniano. Entonces, si yo a un glaucoma de ángulo cerrado le hago la iridotomía y abrió, listo, ahí ya la hice y seguimos el tratamiento como un glaucoma primario de ángulo abierto. Ahora, si no abre, estamos frente a un cierre angular persistente. Y estos son los pacientes que muchos se benefician de los estudios de los que hablábamos. Porque si el paciente, yo tengo mi ángulo cerrado, le hice iridotomía, el paciente no abrió, sé que el bloqueo pupilar no es el único mecanismo que lo está provocando, entonces tengo que buscar cuáles son los otros mecanismos que están provocando ese cierre. Entonces, acá el VM de la que habló el doctor Abelenda, cuando me muestra que la bóveda cristaliniana está aumentada, sabemos que es un mecanismo cristaliniano lo que está manteniendo el cierre. Si la ecografía modo A me muestra un índice cristaliniano aumentado, sabemos que es el cristalino el que me está manteniendo el cierre. Ahora, si los dos están normales, no hay un mecanismo cristaliniano, y acá es donde tiene un rol muy importante la iridoplastia. Entonces, la iridoplastia no es únicamente para iris plató, como muchas veces se piensa. Sí es una indicación por excelencia de tratamiento con iridoplastia. Pero el cierre angular crónico puede ser tratado cuando el cierre es persistente a pesar de la iridotomía y vemos que no hay un mecanismo cristaliniano, el tratamiento es la iridoplastia. En un cierre agudo hay literatura que avala la utilización de la iridoplastia como primer tratamiento con índices de éxito similares a la iridotomía, cuando por H o por B no le puedo hacer la iridotomía. Ahora, obviamente, los problemas que yo voy a tener en un cierre agudo para hacer la iridotomía van a ser los mismos que voy a tener en la iridoplastia, poco espacio, edema corneal, bueno, todo ese tipo de cosas que me van a complicar la técnica. El iris plató, como les decía, en mecanismos relacionados al cristalino, por ejemplo, el facomórfico, se podría llegar a utilizar, si por H o por B no le puedo hacer la extracción del cristalino inmediatamente, como una medida temporal para intentar abrir un poquito, se le podría llegar a hacer la iridoplastia también. O en la fusión coroidea, que es cuando por una fusión coroidea se desplaza todo el diafragma iridocristaliniano hacia adelante y tengo un cierre angular sin bloqueo pupilar. En estos casos la iridotomía no es efectiva, pero la iridoplastia sí. Como les decía, hay evidencia para hacerlo en cierres angulares agudos. El iris plató, este es un ejemplo de una fotografía donde ven la imagen en M, la doble jiba, rodete 1, el valle, rodete 2. Recuerden que siempre frente a una cámara amplia con el cierre, con el ángulo cerrado, el planteo es iris plató, ¿no? Y se pueden utilizar los estudios como ya mencionaron anteriormente. Los parámetros que vamos a utilizar, la iridoplastia se hace con láser argón. Los parámetros son muy fáciles, 200, 200, 200. Se hace con el espejo central del Goldman, y se hace en la periferia, disparo sí, disparo no, disparo sí, disparo no, se deja la distancia de un disparo entre cada uno, y lo que buscamos es, como ven, esa especie de tironeamiento del iris, que es lo que va a ir abriendo el ángulo. Hay quienes lo llaman, cuando es en la base del iris, gonioplastia también. Y bueno, estos son unos ejemplos de una iridoplastia que pedí, y que en realidad no sé muy bien qué fue, porque en la imagen de la derecha ven que hay como 4 o 5 disparos ahí sueltos en la mitad del iris que no fueron efectivos, y en la imagen estos disparos acá, y en se hizo 360 grados sin separación, y el paciente quedó con una semimidriasis, y bueno, realmente creo que fue peor el tratamiento que la enfermedad. Y bueno, y lo único que les quería mostrar era un par de cositas, un par de fotitos de gonioscopía que me parece que está bueno, que no voy a dar obviamente la presentación porque ya se dio, pero en este caso, la imagen de la izquierda ven que no se ve ninguna estructura. Cuando intentamos aparecen las diversas estructuras del ángulo, o sea que la indentación no es tontería. No se están viendo, ¿No se ven? Lee. No, salite, deja de compartir y vuelve a compartir si es otra presentación. Ah, ok. Reanudar, ¿ahí salió?
No, tampoco, ¿No? sigue, muchas Ah. gracias. Sí. Ahora, sí, ahora A ver, estás vos. ahí está. Ahora sí. Entonces, Ahí en la está. primera, en la imagen, gracias por avisarme. En la imagen de la izquierda se ve esta imagen que no permite ver en realidad ninguna estructura, y luego de que intentamos aparecen todas las estructuras del ángulo. Entonces, o bueno, parte de las estructuras del ángulo. Entonces, en realidad, el tema de la indentación es bien importante, no es únicamente para ver si el cierre es aposicional o sinequial, también nos permite diferenciar un montón de patologías. La gonioscopía es súper importante, es lo que nos va a determinar qué tipo de glaucoma tiene el paciente, y muchas veces es lo que nos permite diferenciar si el glaucoma es primario o secundario, y en realidad es lo que nos va a guiar el tratamiento, ¿no? Porque si nos va a decir qué tipo de glaucoma tiene el paciente, es lo que nos va a guiar el tratamiento. Entonces, si el fondo de ojo nos da el diagnóstico de si el paciente tiene o no, que no son los estudios costosos, es el fondo de ojo en definitiva, nos pueden ayudar los estudios, pero no son definitivos, tenemos que hacer el estudio que nos dice qué tipo de glaucoma y cómo tratarlo, ¿no? Y esto es lo que decía Rosario anteriormente, la cuña corneal. Recuerden hacerlo con el haz de hendidura más o menos a 60 grados, el haz finito. La primera imagen de la cara anterior de la cara externa, la cara anterior, la cara posterior, y el lugar donde se unen es lo que nos va a determinar dónde está la Schwalbe. Era eso que les quería mostrar, sobre todo la de la indentación. Nada más. Bueno, muy bueno. Muy bueno. 2 comentarios nomás. Sí. Uno, con respecto a la iridoplastia, tener en cuenta, me parece perfecto que muchos glaucomas agudos los tratamos con iridoplastia. Mucho más fácil que una iridotomía periférica. Después de echar la iridoplastia, es muy difícil hacer una iridotomía periférica en un glaucoma agudo con edema de córnea con el iris colocado muy anteriormente, con contacto más que irido trabecular y irido endotelial. Entonces, la aplicación de los disparos de iridoplastia periféricos, como dijo Elisa, bien periféricos, profundiza la cámara y con eso muchas veces ya sale del glaucoma agudo. Y otro matiz con respecto a la iridotomía periférica, más para los que hacen iridotomía periférica, es que la iridotomía YAG tiene efectos secundarios. Cuando estamos aplicando YAG, sobre todo con intensidades altas, como tú dijiste, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, difícilmente tengamos que hacer iridotomías con valores más altos que 3 millijoules. Pero eso hay que darlo, sobre todo en iris claros, cuando no pudimos aplanar mucho con diodo o con argón el iris. Cuando el iris es grueso, y sobre todo se ven en iris marrones, que uno imagina que el perfil del iris, ese que veíamos con UVM, va a ser grueso, son los iris muy marrones que no tienen criptas, que son lisos, uno ya sabe que va a ser problemática la iridotomía. Y mucha aplicación de YAG, tenemos riesgo por el impacto de la disrupción que provoca sobre el vitro anterior, sobre el ciliar, y que uno de los problemas que tenemos a veces es la provocación de agujeros, de desgarros. En cambio, cuando el iris no es muy grueso, pero es marrón, la iridotomía con argón o con diodo es posible. Yo trato de hacer y a profundizar y afinar lo más que puedo con el argón, y a veces lo puedo perforar. Y a veces en iris marrones se puede hacer perfectamente una iridotomía sin YAG, o dejo para YAG para hacer tal vez 2 o 3 aplicaciones cuando dejé la última parte, no sé si es el epitelio pigmentario del iris, para hacerlo, para evitar la posibilidad de riesgo de retina periférica con la iridotomía. Pero me pareció muy bien solamente esos comentarios. Y yo lo que he visto también es pacientes con deficiencia sonular en el lugar de la iridotomía. Después en la FACO, una pequeña diálisis en ese sector. Es que es energía, o sea, no es inocuo, o sea, siempre bien controlado, bien hecho, en general, la mayoría de las veces no hay problema, pero, a ver, no es un procedimiento totalmente inocuo. Por eso muchas veces, por eso se hicieron esos estudios también para ver, a quién sí, a quién no, para no hacerle a todo el mundo, porque en realidad, siempre y cuando estamos hablando de un paciente que se puede controlar, que va a seguir, un paciente confiable, ¿no? Si es un paciente que se va a ir en medio de la nada, bueno, ahí no.
o pacientes que tomen, yo no sé, depende del medio, pero hay pacientes acá, por lo menos en Uruguay, con psicofármacos, pero no sé, para tirar para el techo. Entonces, si a ese paciente uno le encuentra una sospecha de cierre, yo creo que ahí no hay que dudar, porque después la complicación... Sí, bueno, ya no más que tomen Perifar Flex. Exacto. Medio Montevideo. Bueno, invitamos también a Mauricio, a Diana, a María José Iriarte, que andan por ahí. Si tienen que hacer comentarios, por favor, que hagan sus comentarios. Bueno, seguimos ahora con la mía. A ver. Bueno, y ahora el tema del cristalino, el rol del cristalino, sacar o no sacar. ¿Qué nos dice la evidencia? Entonces, bueno, estamos con el paciente con el cierre angular, ¿no? El paciente, podemos tener también pacientes con hipertensión ocular, pacientes con cataratas o cristalinos grandes, o la combinación de todo esto. Y hoy nos vamos a ocupar entonces aquellos que tengan que ver con este tema en el contexto del cierre angular. Vamos a empezar, como dijo Elisa, el que tiene catarata. El que tiene catarata no es problema, porque ya sabemos que le vamos a sacar la catarata. Cierre angular más catarata es una FACO. Y la FACO ensancha la cámara, reduce la presión. Esto está muy bien escrito y estudiado en esta revisión de la Corrent d'Opinion, yo se las recomiendo, donde a raíz de tanta mix que ha aparecido, los estudios de mix buscan demostrar la efectividad justamente de las mix, y entonces una rama de los estudios randomizados es FACO mix y la otra es FACO sola, y entonces ven que a los pacientes con glaucoma simplemente hacerles la FACO, no importa el ángulo que tengan, la presión baja. Baja entre un 10 a un 20% y el efecto va a ser mayor si el paciente tiene un cierre angular. Como ven ahí, el efecto de la FACO es impresionante en lo que es ampliar la cámara, ampliar el ángulo. En esos pacientes la presión va a bajar más cuanto más alta sea la presión, es decir, un paciente con un glaucoma de presión normal no va a tener un efecto tan importante en la reducción de tensión solo con una FACO como aquel que tiene una presión alta, sobre todo si ese paciente tiene unas pseudofoliaciones en quien es más efectiva una FACO para bajar la presión, y sobre todo si se asocian también con una agoniosinequiólisis. ¿Qué es la agoniosinequiólisis? Es hacer algún gesto para resolver las sinequias, que puede ser poner viscoelástico con una espatulita, o lo que es mejor, hay unos videos, yo tenía un video pero no lo puedo encontrar para ponerlo, que es bajo visualización directa con una pincita, que puede ser una pinza mismo de vitrectomía por la paracentesis o por la incisión principal, tratar de tironear como con delicadeza, ¿no?, del iris periférico y desarmar esas sinequias. Sobre todo si son recientes, es cuando más efecto va a tener la facomulsificación para la resolución de bajar la presión, ¿no? Entonces, por otro lado, ahora tenemos el otro paciente, el que no tiene nada de catarata, que es un poco lo que estuvieron hablando ahora Elisa y Álvaro. ¿Cuántos de estos pacientes van a hacer un glaucoma agudo? Es la mujer hipermétrope, presbita, que le encontré el Van Herrick positivo, le hice el agonio y tiene el cierre angular. ¿Cuántos van a hacer un cierre angular? Más o menos, según la literatura, un 25%, ¿no? 1 de cada 4 va a complicarse, va a ser un glaucoma agudo, va a ser un glaucoma crónico. Entonces, la literatura nos dice que la iridotomía va a estar indicada, especialmente en quienes tienen mayor riesgo, que tuvieron un glaucoma agudo contralateral, aquellos que deban usar medicación midriática, aquellos que refieren síntomas de bloqueo. Es relativamente bien tolerada, con pocos riesgos, el gold standard. Va a ampliar la cámara enseguida, pero el efecto no va a ser permanente, entonces nosotros tenemos que repetirla después todos los años o cada 6 meses a ese paciente, porque en algún momento puede volverse a cerrar el ángulo, y además no va a ser efectiva en el 100% de los casos, todo esto ya lo vimos. Hay un tercio que no va a abrir el ángulo a pesar de la iridotomía, entonces si yo le hice la iridotomía o se la indiqué y el paciente me viene con la cartita de que diciéndome, doctora Varalo, hemos realizado la iridotomía a su paciente, lo tengo que hacer pasar y mirarle nuevamente con la gonioscopía a ver si abrió el ángulo, porque un tercio no va a abrir porque no era solo un mecanismo de bloqueo pupilar.
Entonces, tenemos revisiones de la literatura también sobre este tema, y nos dicen que aquel que es solamente sospechoso y que tiene además la indicación de hacerle una iridotomía, si no tiene además catarata, no justifica más intervenciones que la iridotomía periférica. Ahora, aquel tercio que no abrió con la iridotomía, entonces el peligro puede seguir acechando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer más estudios buscando la contribución del cristalino. En estos pacientes, la iridoplastia de argón no ha demostrado beneficios en ausencia de un iris plató. ¿Por qué? Porque en general lo que les pasa es que tienen el cristalino grande. Yo tenía un volt de 555 micras, un poco más, todavía menor al que mostró Elisa, un cristalino grueso. Entonces, en estos pacientes, a medida que crece el cristalino, la situación va a seguir empeorando. Tenemos que considerar la FACO como un procedimiento para abrir el ángulo y ampliar la cámara anterior. ¿Cuáles son los pacientes que nos vienen quedando? Aquellos con cierre angular e hipertensión ocular. Bueno, ¿qué estudios tenemos para esto? Por ejemplo, para pacientes con glaucoma agudo. Hay varios estudios randomizados y en general todos muestran, o sea, ¿qué es lo que estudian? El paciente tiene el glaucoma agudo, pasa a la fase aguda, y unos la randomizan a iridotomía y seguir con gotitas, que es en general lo estándar, lo que hacemos, ¿no? Le hacemos la iridotomía en ese ojo y le hacemos en el otro, en general hacemos eso, o esa misma semana, una vez que pasó el episodio de glaucoma agudo, hacerle una FACO. Y lo que se muestra es que los pacientes con FACO tienen mejor control de la presión a los 2 años que los tratados con iridotomía periférica. Más estudios randomizados en ese sentido muestran también que la FACO realizada luego que se resolvió el ataque agudo se asocia con presiones más bajas que la iridotomía, menos medicaciones para el glaucoma después del ataque agudo, ángulos más abiertos, evidente, y menos formaciones de sinequias al año del ataque agudo que el grupo con iridotomía y medicación. ¿Qué pasa en el glaucoma de ángulo cerrado crónico? O pacientes con cierre angular y presión ocular. O sea que no es un ataque agudo, sino se fue progresando el cierre angular hasta hacerse ya incluso una neuropatía óptica. Acá tenemos el estudio Eagle. En este estudio, los pacientes reclutados fueron glaucomas crónicos leves o moderados, de daño leve o moderado, es decir, no pusieron acá pacientes con daño severo, y con, sino, hipertensiones oculares sin glaucoma, pero con hipertensión ocular mayor de 30. Reclutaron 400 pacientes, de los cuales la mitad se fueron a hacerse iridotomía con gotas, y la mitad les hicieron una FACO de cristalino claro. ¿Y qué es lo que encontraron? Que los que les tuvieron la extracción de cristalino claro en el contexto de su glaucoma o de su hipertensión ocular, tenían, solo con la FACO, menos presión, requerían menos gotas, menos cirugías de glaucoma en la evolución, mejor agudeza visual, mejor calidad de vida y una costo-efectividad positiva a los 3 años. Entonces, la conclusión del estudio es la extracción del cristalino claro es más eficaz y con mejor relación costo-efectividad que una iridotomía periférica y debe ser considerada como opción de primera línea de tratamiento. Tengan en cuenta que este estudio no incluyó pacientes con glaucoma severo y solamente incluyó pacientes con cierre angular y presión ocular elevada. ¿Tá? La FACO en pacientes con ángulo estrecho y presión normal, con sus cristalinos claros, no está todavía claro su rol en la evidencia, dado los riesgos potenciales de la cirugía. Por último, y después hacemos nuestro algoritmo, ¿qué pasa con el tema de la trabeculectomía, las cirugías combinadas? Estamos hablando de glaucoma y le estamos haciendo todo solo FACO. ¿Qué rol puede jugar lo que se podría ser una cirugía combinada o una trabe en estos pacientes? También hay varios estudios randomizados que han estudiado todo. Catarata sin catarata, glaucoma controlado, glaucoma descontrolado. Y todos resuelven lo que es obvio, que la FACO trabe baja más la presión que la FACO sola. Entonces, en el contexto del cierre angular, a quienes les hago una cirugía combinada o una filtrante, sería aquellos pacientes que tienen un daño glaucomatoso más severo, porque capaz que no toleran los picos de presión
después de una FACO, que les puede amenazar la fijación, cuando la presión es muy alta, porque esto la va a bajar más, si tengo sinequias periféricas muy extensas o de larga duración, donde sabemos que la goniosinequiólisis no es tan efectiva, el paciente que no toleran las medicaciones obviamente, y si le hice la FACO y fracasó como efecto hipotensor, después habrá que hacerle una trave. Entonces, en nuestro algoritmo actual, para el manejo de pacientes con cierre angular, quizás ya no es aquel de le hago la iridotomía y el paciente está salvado. Ya sabemos que eso no es así, no corre más eso. Entonces, si el paciente tiene una catarata, se le hace una FACO. Si el paciente tiene un cristalino claro y tuvo un ataque de agudo, probablemente también le vamos a hacerle una FACO. Si el paciente tiene un glaucoma de ángulo cerrado, leve o moderado, o la presión al diagnóstico en el contexto de su cierre angular, una presión, bueno, en el estudio pusieron mayor de 30, puede ser también en el entorno, ¿verdad? Pero con hipertensión ocular, se va a beneficiar también de hacerse una FACO. Si su glaucoma es severo, entonces a esa FACO le vamos a asociar una trave. Y sí, esperen que le tengo que cerrar el cosito acá, porque no veo. Y si el paciente es un sospechoso angular, un sospechoso de cierre angular, entonces le vamos a hacer la iridotomía, en caso que esté indicada. Lo volvemos a ver. Si no abrió, vamos a estudiarlo, y si vemos que el cristalino tiene un componente importante en su cierre angular, de acuerdo a los criterios que nos mostró Elisa, entonces también le vamos a considerar la FACO en este paciente. Y eso sería todo. ¿Qué opinan mis colegas? ¿O preguntas? No, nada más tener en cuenta las indicaciones del estudio, que es súper importante. Lo dijiste, o sea, todo, o sea, no hay nada que se escape. Es pacientes con glaucomas, ¿tá? Pero no severos porque no están incluidos, y pacientes con cierre angular primario, siempre y cuando la presión esté alta. ¿Tá? Porque si es un cierre angular primario por otros criterios, no entra dentro del estudio y hasta el momento no hay evidencia. Que se pueda hacer o no, bueno, eso ya correrá por cada uno, pero no hay evidencia. Y tampoco hay evidencia para el sospechoso de cierre angular, ¿ok? Para hacer una FACO. O sea, no es andar haciendo FACO con cristalino claro, porque ahora está como que todo el mundo quiere hacerle FACO con cristalino claro a todo el mundo, es lo que se escucha, no en las charlas con nivel de evidencia real, sino en los pasillos, de que es FACO, 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 FACO. Y en realidad las indicaciones para FACO con cristalino claro son clarísimas, o sea, no hay duda. Lo que hagas por fuera va a ser tu criterio, pero no lo que te dicta la evidencia. Sí, yo creo que el cambio de paradigma también está en que hoy en día le prestamos más atención también a lo que la tecnología nos puede mostrar. El rol de la UVM acá es fundamental porque es lo que nos apoya a ese paciente con cristalino claro que a ir a hacerle la FACO, teniendo en cuenta que la cirugía de cataratas tiene su mayor complicación, o es más complicada en estos pacientes que pacientes con cámaras amplias, ¿no? Estos tienen más riesgo de glaucoma maligno, pueden tener más riesgo de una complicación corneal, porque estamos trabajando más cerca del endotelio. Por otro lado, son los pacientes hipermétropes, que son los más felices cuando les haces esta cirugía de catarata, presbitas, ¿no? Entonces, entrar en ese balance a veces es la presión del paciente, y uno armarse de algún poco de evidencia que te apoye para tomar esa decisión, creo que está muy bueno. Por el otro lado, también tener en cuenta que muchas veces son pacientes que ven 20/20, pacientes jóvenes, porque estamos hablando de pacientes con cristalino claro, ¿no? Pacientes jóvenes que pueden ver 20/20, y como dijo Rosario, son las FACOs que pueden complicarse, y bueno, tenés que tener una cierta evidencia que te respalde si se complicó la cirugía, ¿no? Porque, a ver, no es algo que en manos experimentadas suele pasar, pero podría llegar a suceder. Entonces la pregunta clave va a ser, ¿por qué le sacaste el cristalino a un paciente con 50 años, con cristalino realmente que todavía estaba claro? Eso tenerlo en cuenta nada más. Muy bien. De acuerdo. Una cosa es aplicar a veces en nuestra consulta práctica diaria lo que dicen los estudios internacionales, los randomizados, el completísimo estudio como es el EAGLE,
Pero para resumir, y cómo me manejo yo, es que si el cristalino juega en el cierre angular y en el glaucoma, se saca. Si no, no. Estoy hablando de cristalino transparente. Sacar una catarata es opción del médico sacarla y está bien, está correctísimo. El asunto y la discusión está cuándo sacar un cristalino transparente o con muy poca catarata cuando se asocia a glaucoma. Y en esos casos, si identificamos que el cristalino está jugando un papel en el cierre angular o en el glaucoma, sacarlo. Son la vieja nomenclatura que lo llamaba como facomórficos, como aquel cristalino grueso con un diámetro antero-posterior grande, ¿no es así? O globuloso, o con el volt, como dijimos, alto, es cuando se puede plantear sacarlo. Pero si no, en mi opinión, a veces basta con hacer el procedimiento del glaucoma. Muy bien. Bueno, tenemos hoy muy tranquilo el chat y las preguntas, no sé si nadie más quiere hacer ninguna pregunta, de repente damos por concluido nuestro webinar. Miguel, ¿qué opinás? Se nos durmió Miguel. Estoy acá. No me... Estoy acá. ¿Ah? No me fui. Sí, las preguntas quedaron contestadas. Creo que no. Vos ves el chat ahí, ¿verdad, Rosario? Sí. Por eso, creo que más o menos quedó todo. Dice que ahí Mauricio dice que en realidad que en Chile, por ejemplo, tienen otra realidad con el paciente rural que no tiene acceso rápido a controles. Eso es verdad, un poco lo que decía Elisa también. No dejamos sin irse sin la iridotomía o sin la FACO a un paciente que no sabemos que va a volver o que tiene acceso a los controles, ¿no? O un acceso rápido en caso de que tenga un bloqueo. Bueno. Carla pregunta si el VOL solo lo da la UVM. En realidad lo puede dar cualquier estudio de imagen del segmento anterior que permita visualizar en el mismo plano los 12 espolones esclerales. Mientras puedas sacar esa línea, hay otros dispositivos de imagen del segmento anterior, aparte de la UVM, que permite calcular el VOL también. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, los bárbaro. saludamos a todos y